Buenas tardes, soy Sandra Abreu y voy a presentar el caso Reforzamiento estructural en vivienda progresiva en el distrito Villa María del Triunfo, la ciudad de Lima, en Perú, y cómo un psicólogo social comunitario resulta relevante para entender cómo las personas actúan y toman decisiones a la hora de minimizar riesgos y reducir la vulnerabilidad de sus viviendas para garantizar la seguridad, la vida y el bienestar de la comunidad. Por vivienda progresiva se entiende aquella vivienda que se construye a lo largo del tiempo, de acuerdo con las condiciones particulares, principalmente económicas, de la familia que en ella habita. Comienza con una estructura básica y a medida que se van consiguiendo los recursos suficientes, se va ampliando en principio en ese primer piso y luego un segundo o tercer nivel. Ese es el tipo de vivienda que predomina en Villa María del Triunfo, uno de los 43 distritos que conforman la provincia. Tiene una población de 450.000 habitantes, su economía se sustenta principalmente en el comercio, la confección y la metalurgia. La mayoría de sus habitantes pertenecen a los niveles socioeconómico bajo y medio bajo. El desarrollo habitacional basado en la vivienda progresiva ha generado alta vulnerabilidad estructural, especialmente porque Lima se encuentra en una zona de riesgo sísmico. Factores como la autoconstrucción, la falta de planificación técnica en la edificación, el uso de materiales de baja calidad y la participación de mano de obra no calificada han contribuido a esta situación. Entidades gubernamentales y organizaciones de cooperación internacional han impulsado iniciativas para aumentar la conciencia y promover acciones concretas de los residentes en torno al reforzamiento estructural de sus viviendas como una medida preventiva para reducir el riesgo de daños, colapso y pérdidas humanas en caso de desastres naturales. Sin embargo, aunque la comunidad reconoce que Lima es una ciudad con alta amenaza sísmica, muchos no identifican la vulnerabilidad de su vivienda, ni siquiera cuando existen señales de deterioro. Esta desconexión entre el riesgo general y el riesgo percibido, sumado a la confianza de que la construcción fue realizada por sus familiares o la priorización de otras necesidades básicas, refuerzan una sensación de falsa seguridad que limita la adopción de acciones preventivas como el reforzamiento estructural y pone en riesgo a la comunidad. El caso fue asignado por un programa de cooperación internacional Vivienda Progresiva en colaboración con la cooperación suiza Swiss Contact con el propósito de comprender los factores psicosociales y contextuales que influyen en la decisión de una familia, de una casa, de una señora en particular, de hacer reforzamiento estructural de su vivienda, teniendo en cuenta que esa situación representa un caso típico dentro de la comunidad de Villa María del Triunfo, por lo que se considera que hacer un análisis detallado de sus motivaciones y barreras frente a la acción preventiva puede aportar aprendizajes valiosos y servir como punto de partida para promover procesos similares en otros hogares del barrio. El proceso se adelantó con la señora Zoraida González, de 35 años. Es casada, madre de 2 hijos, ama de casa y tiene un emprendimiento de venta por catálogo de productos cosméticos. Reside en la zona Tablado de Lurín de Villa María del Triunfo desde hace unos 10 años, en un terreno que heredó de un familiar sin hijos. Su vivienda ha sido construida progresivamente con la ayuda de sus primos. Uno de ellos es maestro de obra y el otro sabe de electricidad. Pertenece al estrato socioeconómico nivel D, que es medio bajo. Ella es una mujer reconocida en la comunidad por su trayectoria de liderazgo, porque promueve el desarrollo del barrio, tiene capacidad de convocatoria y es muy respetada por los vecinos. Hace parte de la junta vecinal. Además, ha sido sensibilizada por este programa de vivienda progresiva y ha recibido información inicial sobre la importancia de hacer reforzamiento estructural para garantizar la seguridad de su vivienda. Hay 2 miembros de la familia que también son muy importantes. La madre, porque reside en el mismo terreno, aunque en otra casa, y ella viene de vivir en una casa en otro barrio, pero que colapsó por fallas estructurales.
por lo que esa experiencia ha dado a la familia razones para reflexionar y tener en cuenta la importancia de hacer reforzamiento. La mamá tiene 70 años, es madre de 3, actualmente no labora, su estrato socioeconómico también es de nivel bajo, medio bajo, recibe una pensión del Estado por los años en los que ha trabajado o los que trabajó como auxiliar en un preescolar. Finalmente, Rubén González, que es el esposo de Zoraida, es el proveedor del hogar, por lo que su percepción sobre el mantenimiento de la casa, los gastos y la inversión en reforzamiento impacta la decisión familiar. Tiene 46 años, trabaja como mesero en un restaurante. A pesar de que Zoraida ha sido sensibilizada por el programa y haber vivido de cerca el colapso de la vivienda de su madre, no percibe la vulnerabilidad de su casa, lo que ha retrasado la toma de decisiones en torno al reforzamiento. Analizar su situación permite comprender los factores psicosociales y contextuales que están inhibiendo la acción preventiva y sin duda aporta insumos para diseñar intervenciones adaptadas al contexto comunitario. Este estudio de caso se hizo desde una aproximación descriptiva, porque de acuerdo con Robert Gint es el que permite una descripción detallada de un fenómeno en su contexto real y porque el estudio de caso descriptivo permite observar, documentar la situación concreta del actor participante, en este caso de Zoraida, explorar en profundidad su comportamiento, la forma en que influyen los factores psicosociales y la complejidad del contexto en el que se debe tomar la decisión de hacer reforzamiento estructural en la vivienda. Poder profundizar en lo que las personas creen, sienten y en cómo toman decisiones permite definir intervenciones más efectivas. Adicionalmente, un estudio de caso descriptivo puede permitir la reflexión colectiva al compartir hallazgos en los que la comunidad puede reconocerse. La interacción con Zoraida González se construyó de manera progresiva y respetuosa, integrando diversos momentos de acercamiento que facilitaron siempre la construcción de un vínculo de confianza. El primero se hizo con una visita a la vivienda junto con las personas del programa Vipro. En esa oportunidad hubo un diálogo informal sobre la experiencia y la verdad es que fue fluida la conversación. El segundo encuentro sí se desarrolló con cita previa, fue cuando se hizo la entrevista semiestructurada, con el objetivo de comprender los factores psicosociales que estaban motivando e inhibiendo la inversión en reforzamiento estructural. En ese diálogo, ella expresó sus percepciones, creencias, motivaciones, mostró un importante nivel de reflexión, fue honesta en reconocer sus limitaciones económicas, el valor simbólico que otorga la vivienda construida por sus familiares y la carga emocional de intervenir su bien patrimonial. En mi rol de psicóloga tuve en cuenta habilidades comunicativas, las de la función informativa, en la claridad del lenguaje y la precisión de las ideas, las de la función regulatoria como la escucha activa, la sintonía, la asertividad y las de función afectiva como el respeto por la diferencia y la empatía. El propósito fue siempre crear un ambiente seguro para que pudiera Zoraida expresar sus dudas, creencias, percepciones, intenciones y contradicciones como en efecto sucedió. Luego se realizaron intercambios virtuales que se mantuvieron en el tiempo a través de mensajes, videollamadas, donde se compartieron preguntas reflexivas y algunos ejercicios a los que Zoraida respondió siempre con interés. Durante el acompañamiento se consideró como una prioridad el cumplimiento de los principios éticos fundamentales establecidos en la Ley 1090 del 2006 y en el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo en Colombia. Desde el primer momento se estableció una relación bajo el principio de confidencialidad, se respetó el principio de autonomía, brindando la información clara sobre los objetivos del proceso, se actuó de acuerdo con el principio de beneficencia para que cada acción contribuyera al fortalecimiento de sus capacidades reflexivas, a su empoderamiento personal y a su rol comunitario. Y asimismo se consideró el principio de no maleficencia, cuidando su bienestar emocional, validando sus sentimientos y creencias y reconociendo sus resistencias y acompañando sus reflexiones. Finalmente se garantizó el principio de justicia al reconocer sus condiciones particulares como mujer, madre y líder de la junta vecinal y habitante de una zona de alta vulnerabilidad estructural. Las áreas que más pueden impactar en la acción de Zoraida para invertir en el reforzamiento estructural de su vivienda y disminuir su vulnerabilidad son el área familiar, porque ya cuenta con un entorno familiar cercano que puede representar una red de apoyo,
pero es importante fortalecer el diálogo familiar alrededor específicamente del riesgo estructural y promover espacios de reflexión conjunta que permitan transformar la percepción compartida sobre la necesidad del reforzamiento preventivo. Y también el área social, porque Zoraida hace parte de la junta vecinal y cuenta con reconocimiento por parte de sus vecinos, pero es importante que se fortalezca su capacidad para influir en temas tan técnicos como el reforzamiento estructural y reforzar su legitimidad. El abordaje se hizo desde el enfoque cognitivo-conductual, que parte del supuesto de que los comportamientos humanos están determinados por factores psicológicos, sociales y contextuales y no son aleatorios. Se utilizó el modelo RANAS, un marco metodológico de cambio de comportamiento que permitió identificar los factores que influyen en la adopción y no de comportamientos preventivos. RANAS es un acrónimo de factores que afectan las decisiones conductuales, riesgo, actitudes, normas, habilidades y autorregulación. El modelo facilitó el análisis de motivaciones y barreras individuales, sociales y contextuales y se estructuró todo el proceso en torno a estos 4 componentes. El principal instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada, primero con los miembros del programa BIPRO y de Swiss Contact, los gestores sociales que habían trabajado con Zoraida, y luego con Zoraida. Después de un proceso de sistematización y análisis cualitativo, se logró encontrar las barreras y los impulsores dentro de cada uno de los factores analizados, lo que permitió tener un análisis general de la situación y entender qué estaba inhibiendo el comportamiento hacia el reforzamiento estructural de la vivienda y qué podía motivarlo en Zoraida. Con Zoraida se trabajó en estrategias adaptadas a su contexto, utilizando recursos visuales, comparativos y ejercicios reflexivos para que Zoraida visualizara escenarios realistas para la detección de zonas vulnerables, confrontando sutilmente su percepción de seguridad. El propósito fue incrementar la percepción de riesgo y despertar el sentimiento protector hacia la familia, introduciendo de manera amable y sutil la idea de que la confianza en la construcción familiar de la vivienda podía no ser suficiente para protegerla. Se trabajó con ella en la identificación de un primer paso viable y que generara impacto, una primera acción para fortalecer la percepción de capacidad y autorregulación hacia el reforzamiento estructural de su vivienda. Este ejercicio permitió identificar factores que podrían ser comunes en otras viviendas de Villa María, plantear estrategias de intervención para motivar el reforzamiento y finalmente dar un paso adelante en el propósito de motivar el comportamiento preventivo para disminuir el riesgo de los habitantes de Villa María y preservar la vida.